Seguimos en la mesa, estamos en miércoles 6 de marzo de 2019. Estamos con Celsa Puente, Cristian Mirza, Hernán Bonilla y Felipe Schipani. El desfile de carnaval del sábado pasado en la localidad de Suárez, en Canelones, terminó realizándose casi sin público porque poco después del comienzo corrió el rumor de que estaban ocurriendo disparos de armas de fuego y que había heridos. Antes del desfile se había viralizado en redes sociales un mensaje presuntamente lanzado por el hermano de un delincuente que murió en un tiroteo con la policía durante una rapiña ocurrida a principios de febrero allí, en esa zona. En el mensaje, la persona aseguraba que, en venganza por el fallecimiento de su hermano, iba a llevar a cabo una masacre en el desfile de carnaval de la localidad. Pese a la circulación del mensaje, la policía autorizó y aseguró el desfile con un operativo que incluía fuerzas de choque, patrulleros efectivos del PADO, el grupo de respuesta táctica y la policía de tránsito. Pero otro rumor terminó por correr definitivamente al público. Entre la gente empezó a circular que había disparos, que había heridos, lo que provocó una huida generalizada y provocó que de los 13 conjuntos que iban a participar, solo 4 quisieran hacerlo. Al final no pasó nada, ningún incidente violento terminó ocurriendo, ninguno de los rumores fue comprobado y ahora están técnicos especializados en delitos informáticos del Ministerio del Interior analizando el mensaje original, investigando, tratando de pasar en limpio qué fue lo que pasó. ¿Qué les dejó esta noticia? Bueno, terrible, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se puede manejar desde las redes sociales virtuales una información falsa o simplemente rumores para generar el terror en la gente? Y eso me parece espantoso, deleznable, condenable, y apuesto a que la justicia, en primer lugar el Ministerio del Interior, investigue y dé con los responsables o el responsable y que tome una medida significativa, porque imagínense otros episodios. Imagínense que estamos votando en las internas y a alguien se le ocurre decir y pasar por las redes que va a haber atentados en los locales de votación. Entonces harían cualquier desastre. Me parece que allí hay que apostar a la identificación del responsable y una penalización muy fuerte, porque realmente el tema de las falsas noticias y la manipulación hace daño a la convivencia pacífica, porque además en Suárez yo creo que era el único carnaval que se hacía en Canelones, si no me equivoco, y era una fiesta. Y una fiesta, digamos, con estas informaciones que es frustrada, realmente es absolutamente condenable. No es la primera vez en la historia, ni claro, en la historia uruguaya, que pasan cosas de estas. Quizás sí es una de las que permite reflexionar a propósito del instrumento nuevo, entre comillas, de las redes sociales. Digo, porque ha habido de estas psicosis en la era previa a las redes, ¿no? Claro, sí, esto es anterior a las redes, la famosa rumorología, que el sociólogo sabrá más que yo, pero yo recuerdo, como tú mencionabas, Emiliano, en el año 2002, en plena crisis, cuando había habido algunos episodios aislados de saqueos a algunos supermercados, pero muy aislados y controlados rápidamente por las fuerzas policiales, que eran una réplica de lo que pasaba en Argentina, en donde ahí sí fue un desquicio. Se comentaba que bajaban las hordas del cerro, de la Teja, y todo 18 de julio cerró, o sea, los comercios bajaban las cortinas. El 2 de agosto del 2002. Y no había redes sociales, no había WhatsApp, ni siquiera creo que había mensaje de texto en esa época. Sí, ese fue un rumor que corrió muy rápido, ¿no? Porque corrió en el transcurso de una mañana, digamos, que no habiendo redes sociales, digamos, efectivamente fue un lapso muy breve, ¿no? Sí, yo creo que estas cosas, concuerdo en que son lamentables, hay que individualizar a los responsables, porque estas cosas no pueden ocurrir de modo impune, pero digo también que hay un mar de fondo, hay un contexto, lo hubo en el 2002, había un contexto de crisis social, había un país enfrente que estaba viviendo una tragedia, que estuvo a punto de llegar prácticamente a una guerra civil, y hoy digo, hay una situación de inseguridad, de temor, de miedo de la ciudadanía, que de alguna manera cobija este tipo de rumores y genera este tipo de cosas de que se haya vaciado un desfile público. Está bien, ese aspecto es interesante, ¿no? No cualquier rumor funciona. Por supuesto.
en esa localidad en particular se había suscitado un hecho que conmocionó a toda la localidad, y bueno, y eso fue generando de alguna manera esta situación que se desencadenó en que se vació el desfile y toda la ciudad de Estampilla se fue a sus casas. Hay que individualizar a los responsables, y bueno, creo que el ministro hacía algún señalamiento en ese sentido, de bueno, a través de delitos informáticos, ver, pero el medio no es determinante. No ocurre esto porque hoy existan las redes sociales o porque existan los WhatsApp. Siempre existió. Bueno, yo estoy de acuerdo con Felipe. Este tipo de rumores o la mentira siempre existió. Lo que tiene ahora es una capacidad reproductiva que es impactante, ¿no? Y que tiene una velocidad de vértigo. Pero creo que hay que hacerse como algunas preguntas. ¿Quién gana con esto? ¿Quién sale favorecido con este rumor que invalida el disfrute de una localidad, de la gente, de la población de una localidad en un día tan lindo como es un desfile de carnaval? ¿Cuál es el beneficio que obtienen estas personas que generan un miedo infundado y que hacen circular un rumor que nos hace surgir lo más primitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es ese terror y el deseo de protegernos y salir corriendo? A mí me parece que perdemos todos, pierde la democracia, perdemos espacios, perdemos oportunidades de disfrute. Creo que además en el fondo termina reforzando algo que me preocupa mucho en el Uruguay, que es ellos y nosotros, ¿no? Esa idea de que, hay unos que son los delincuentes, hay unos que son los pobres, aporofobia le llamo a De la Cortina, ¿no? Hay unos que nos resultan peligrosos, que terminan invalidando lo que los honestos, los buenos, queremos disfrutar. A mí, la verdad es que eso, en términos sociales, me preocupa. Creo que es una apuesta a la fragmentación que ya existe, que nos va deteriorando como sociedad y sobre la que creo que todos tenemos que operar. Y estoy de acuerdo con Felipe, no es culpa de las redes sociales, pero convengamos que la tecnología en este sentido ayuda muchísimo. Y a mí también me recordó aquel episodio del 2 de agosto del 2012. Yo era directora de un liceo que terminé cerrando ese día como factor de protección para los jóvenes que tenía dentro. Y en realidad ese fue un rumor muy bien plantado que colaboró activamente con generar una sensación social de desamparo, pero sobre todo de enfrentamiento en esa condición binaria, ellos y nosotros. Eso me parece peligroso y terrible. Ricardo, que es de esa zona, de Suárez, advierte a propósito del papel que jugó una página, Vecinos Alerta, divulgando ese mensaje que aparentemente no tenía fundamento, ¿no? Que creo que estoy de acuerdo que este tipo de rumores existieron siempre y que ahora se ven potenciados por las redes sociales y otros medios de comunicación. Pero ¿cuántos mensajes de WhatsApp o cosas por el estilo recibimos nosotros por día con noticias falsas y que se reproducen a una velocidad extraordinaria? Desde, hace unos días había uno que decía que un audio de una persona que supuestamente tenía información interna del MIDES y decía que había 300.000 personas beneficiadas, no sé qué, era mentira, ¿no? O sea, son alrededor de 80.000 las personas. O los venezolanos que van a votar todos y los cubanos. O los venezolanos que van a votar. O para el otro lado, un video de La Calle Pou editado haciéndole decir lo contrario de lo que había dicho. O sea, y eso se difunde con una velocidad extraordinaria. Sí, esas son también mentiras, son fake news. Y producen efectos. No producen una psicosis como esta de Suárez, donde hay hasta riesgo de que la gente se lastime, no llevan a la cancelación de un espectáculo, pero producen efectos en la sociedad, ¿no? Producen efectos, y lo que yo creo que sería bueno evitar en este año de campaña electoral es las cosas que pasaron en la campaña electoral pasada en Estados Unidos, que es que estas cosas se utilizaron como armas de campaña, ¿no? Claro. Desde Facebook y de otros lugares se difundían noticias falsas adrede. Se creaban páginas web que simulaban ser páginas de noticias para difundir noticias falsas. Y yo creo que en Uruguay no llegamos a eso, pero a mí me llama mucho la atención
creo que sobre todo la gente que no está muy habituada al uso de la tecnología, yo lo pienso con algunos parientes mayores sobre todo, que les llega por WhatsApp una cosa de estos y me manda mensaje, qué horrible, ¿viste esto? Se lo creen. Entonces, creo que ahí hay un tema de los medios profesionales tienen un rol de docencia en este tema para evitar la difusión de noticias falsas, que es muy importante. Sí, sí. Falta cultura en cuanto al manejo de estos instrumentos de comunicación, ¿no? Sí, pero yo insisto en la penalización. Es decir, no puede ser, como decía Felipe, la impunidad para decir lo que se le ocurra, porque en este caso, más allá de los impactos políticos, hay impactos en la seguridad, en la integridad física de los ciudadanos. Y eso es realmente un delito grave, a mi juicio, ¿verdad? Porque podría haber acontecido, afortunadamente no, una avalancha y ser una estampida y ser la gente pisoteada, herida o muerta. Yo no quiero exagerar, pero han habido casos en el mundo que sucedieron así. Así que investigar y penalizar, y ahí la justicia tiene la voz cantante, fuertemente para ser ejemplarizante en todo sentido. Tú preguntabas, Celsa, ¿quién gana con una jugada como esta, con un rumor, con una movida así? Patricia contesta, gana alguien muy enfermo que obtiene una sensación de poder. Puede ser una respuesta a la que dice Patricia. Yo creo que puede haber muchas otras respuestas que se relacionan con querer generar un ambiente social que esté plagado de la sensación de inseguridad, ¿verdad? Y que va deteriorando, a través de esas instancias se deterioran esos espacios de encuentro del pueblo. Yo quisiera agregar que como educadora también me siento muy interpelada, ¿no? Porque hoy aparecen, como decía Hernán, las redes sociales con unas informaciones, y hay que trabajar desde los más chiquititos hasta los más grandes, cómo confirmar las fuentes de donde proceden los mensajes, ¿verdad? Cómo generar mecanismos para, antes de dar clic, poder asegurarnos que lo que estamos transmitiendo es cierto, porque si no entramos también en la cadena de irresponsabilidades que nos deterioran a todos y que desvirtúan nuestras vidas. Antes de cerrar el tema, corrección, ya que hablamos de información fidedigna o no, Marcel de Solimar pide que se aclare que el de Suárez no es el único carnaval de Canelones. También, por ejemplo, está el de Ciudad de la Costa, la ciudad más poblada del país, después de la capital. Y después también hay otro que dice, por favor, enmendar a Cristian, en Canelones hay carnavales en más de 20 localidades. El año que viene lo llevamos. Bueno, gracias por el dato. No, yo simplemente me basaba en una información proporcionada por un medio de prensa en donde decía que era prácticamente el único, pero bueno, sí es cierto, seguramente hay muchos y muy lindos.